Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Colima. El día de hoy estamos de regreso con nuestros amigos de Espacio Emergente, pero el día de hoy nos acompaña el arquitecto Desiderio. ¿Cómo está, arquitecto? Bien, bien, Abraham. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, soleadas. Arquitecto, platícanos un poco de dónde estamos y qué vamos a ver el día de hoy. Okay. Sí, fíjate, estamos en la ciudad de Colima. Somos un despacho en el cual nos dedicamos al diseño y construcción de casa habitación. Estamos en un fraccionamiento, se llama Real Santa Fe. Aquí estamos una casa en un terreno de 11 por 30 con vista sur, ¿sí? Y bueno, la fachada es una fachada introspectiva, es una fachada en la cual los clientes prefirieron la privacidad, ya que estamos en un área pública, ¿sí? Tenemos un jardín de alto flujo, entonces los clientes aquí prefirieron el tema de la fachada. Manejamos sobriedad, ninguna ventana al exterior, y bueno, jugamos un poquito con las texturas, tanto en piedra como en el lambrín, que nos da esa calidez en la composición de esta casa, ¿verdad? Oye, este espacio se siente muy fresco. O sea, aquí Colima es una temperatura promedio anual de ¿cuántos grados? Entre 27 a 32. O sea, es bastante cálido. Bastante. Y húmedo también, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita estamos un poquito, se siente la temperatura un poco húmeda. Entonces esta cubierta para los coches, pienso yo que es fundamental, ¿verdad? Para empezar. De hecho es fundamental, aunque el tema de la cubierta, ahora sí que los clientes prefirieron más que la fachada luzca, y fue un tema muy light. Muy sencillo. Muy sencillo. Vaya que vaya ad hoc con el tema del diseño. Que te voy a decir que tiene detrás de su sencillez, tiene su complicación, porque es una estructura de acero, ¿verdad? Que está apoyada en los centros. Así es. En dos lados solamente del rectángulo. Sí, está apoyada en 2 puntos, es una estructura de acero. Tenemos columnas, tanto de este punto como del otro. Y bueno, el tema de esta casa, que le iluminamos diferente, ¿sí? Aquí el cliente muy atrevido nos pidió que utilizáramos una iluminación diferente, ya no usamos el spot, ya mejor optamos por una iluminación en tiras LED, ¿sí? La utilizamos en ambientes fríos y cálidos para los detalles. Entonces, bueno, aquí generamos un cuadro de luz bastante bien. También el tema de la fachada, tenemos unas líneas que nos encanta trabajarlas. Ahora sí que el tema de esas líneas, el que vaya al seguimiento, todo ese tema de diseño de iluminación es fundamental para nosotros en nuestro despacho. Interesante, ¿sí? ¿Verdad? Se siente armónico con la geometría de sí, de las mismas formas, ¿no? Las figuras de las fachadas, del portón. Sí, así es. El terreno muy generoso, me dijiste 11 metros de frente, ¿verdad? 11 por 30. ¿Y qué restricciones tiene aquí el fraccionamiento? Tenemos una restricción al frente de 3 metros y una posterior igual de 3 metros. Aquí sin problema cumplimos en ambas porque estamos respetando las servidumbres, tanto frontal como posterior. La cubierta de las cocheras no entra dentro de las servidumbres. No entra, y aparte se trabajó una estructura ligera, entonces el tema habitacional como tal nos lo marca el reglamento, no entra. Qué buena, qué buena. Me encantó la piedra. Esa es una piedra, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, es una piedra laja en color negro, ¿sí? Tiene toques marmoleados y va ad hoc al concepto de la casa. Ahorita que pasemos al interior, vamos a ver algunas texturas que todos van en línea. Ok, ¿sí? Se siente tropical, ¿verdad? Con la vegetación y la piedra. De hecho, por aquí trabajamos mucho las texturas. En esta casa trabajamos texturas desde el lambrín, que nos da esa verticalidad y esa calidez, ¿sí? También el tema del concreto, lo trabajamos, es un concreto aparente, ¿sí? Es un concreto fluido, un concreto pesado, para darle esa textura. Ok, interesante. Y pues el tema de la fachada que fue lisa, como para neutralizar y que vaya en ritmo con toda el tema de la fachada, ¿sí? De acuerdo. ¿Y el muro lambrín cómo lo instalan? Lo instalamos, lleva unos perfiles
de aluminio en el sentido horizontal y a cada 60 se va pijando. Ok. ¿Sí? Entonces, la ventaja de este material que nos da la calidez que buscamos en el diseño, como es la madera, y nos da un mantenimiento casi nulo con el pasar del tiempo. Entonces, fue un material del cual nos gustó por esas características. Excelente. Sí. O sea, ahora sí que el mantenimiento, un poquito de mojarlo cada tantos Sí. meses, polvo. Sin problema. O sea, si se le llega a caer mezcla, yeso, polvo, es 100% lavable y no pierde su propiedad. Buenísimo. Así es. Me gustó también este acceso, ¿verdad? Como Este trampa. acceso es un acceso peatonal en el cual jerarquizamos el acceso respecto a los vehículos, que también tenemos este acceso para esta cochera de 3 autos. Ajá. Entonces, y este acceso es como darle la jerarquía al peatón, ¿sí? Todos los invitados de nuestros clientes, pues ahora sí que darle la importancia sobre este acceso a la casa habitación. Es un acceso bastante amplio, tenemos 1.80, ¿sí? Y acá al final tenemos 2 metros, entonces básicamente buena presencia en cuestión del acceso peatonal. Sí, está muy bueno. Y se siente muy fuerte la sustracción ya Sí. en la volumetría. Sí. Y la buena puerta de parota. Una buena puerta de parotes, es una puerta de 2 metros, sí, es una puerta de parota con una estructura de acero y madera de parota machimbrada. Sí. Excelente. Nuestra Que está alta, ¿verdad? Sí, Cerrador inteligente, ¿cómo no? sí, una puerta de piso a techo de 3 metros. Pasemos. Es la primera vez que yo entro también a la casa, jóvenes. Me encanta que sea la sorpresa. Pues mira, Qué bonito el vestíbulo. aquí nos recibe este mueble, es un recibidor, lo diseñamos, ¿sí? Bajo las peticiones de nuestros clientes, en el cual volvemos a trabajar el tema de la luz, la iluminación cálida, unas lámparas de acento y bueno, un espejo para, pues antes de entrar y salir, Darte una darte una chainadita. echarte la Sí, mano. sí. Qué bonito. Bueno, aquí este es un espacio, la sala es una sala de doble altura, ¿sí? Recalcar el tema principal de nuestro cliente, el ya no usar los spots, ya optar por una iluminación que la resolvimos con tiras LED, en el cual pues ya es una casa diferente, ya dimos ese brinco a lo tradicional de los spots, de los arbotantes. Entonces aquí ya el cliente, bajo esa petición, trabajamos el tema de la iluminación. Es una sala, tenemos de altura 6.60 metros de alto. 660. Sí. Este muro, para darle un poquito de nuestro estilo, que es las líneas, generamos estas líneas que van de lado a lado y continúan a una sala de estar que más adelante vamos a subir. Y bueno, este es un espacio de luces, es un juego de luz y sombra, porque es un tragaluz y genera esta entrada de luz natural y a su vez el tema de las sombras. De acuerdo. Sí. No, pues es muy generoso el espacio, ¿no? Prácticamente es una doble altura de 10 metros, no sé cuánto mide. Sí. Todo este distribuidor desde el vestíbulo, las escaleras y luego el pasillo. Estamos aproximadamente entre 8 y 10 metros. Y alto. Aquí tenemos un diseño de un mueble para televisión. Seguimos con ese concepto de no mezclar tantos materiales, de irnos sobre una paleta de colores en el cual los principales es el negro, es el blanco para neutralizar y la calidez de la madera. Excelente. Sí. Y el azul, yo creo que el azul Y de el la azul, de hecho, está jugando muy bien de aquí en hecho, la casa. De hecho, esta casa, una petición de nuestro cliente fue el tema de la alberca. La alberca que sea el punto central. De ellos, su principal objetivo era desde el punto en el que estuvieran, tuvieran vista a la alberca. Entonces, tenemos su estudio, tenemos la cocina, tenemos sus recámaras, tenemos todo. Y bueno, también optamos por
por un sistema de un jacuzzi. Excelente. ¿Va? Ah, los hidrojets están abajo. Abajo, ajá. Son los jets. Eso es una experiencia. Así es. De hecho, la profundidad que tenemos donde están los jets son 40 centímetros de agua, que es básicamente para masajear, o sea, el tema Sí. Ponerse creativos. Sí. Está bueno, está muy generoso el patio. Me gustó el color del azulejo. No es el típico azul. Este es un poco más claro. Ajá. Sí, de hecho es un azul muy bonito el agua. Muy suave, muy ad hoc al espacio. Aquí lo que tratamos es de meter lo que es el verde, meter el azul, el agua, bastante combinable. Y te voy a enseñar un poquito de los que nos pidió el cliente en ese muro. Ok. Es un sistema para la televisión, porque dentro de las peticiones de nuestro cliente es de que si él estaba en la alberca quería ver televisión, pero a la vez no dejarla fija, o sea, perderla en el diseño. Entonces, pues... ¿Se le cumplió? Se le cumplió. Sí. Ahora sí que traje a la medida. Sí. Qué loco, claro, ¿no? Aquí estás como Al Pacino en Scarface. De hecho, aquí tenemos una altura aquí de 40 centímetros, tenemos unos escalones y ya aquí entramos a una profundidad de 1.40 de agua. Bastante bien para los chicos. Alguien que no quiera meterse, pues igual aquí nomás los pies, y ya el que quiera nadar, pues que igual. Quiero echar una nadadita para acá. Ajá. ¿Qué dimensiones tiene el patio, arquitecto? El patio estamos 4 por 7. 4 por 7, ¿no? Pues muy bien el 4, ¿eh? Sí. Pensaría que era un poquito más. No, perdón. Hasta 5, ¿verdad? Son 5. La alberca tiene 3. Sí, no, está muy bien. Es 1 y 1. Aquí en este muro propusimos texturas de piedra. Nos gusta mucho trabajar el tema de las texturas y pusimos el tema de las luminarias para darle y sacarle la textura. Cuando llega a bajar la luz del sol, pues la luz lo que hace es sacar la textura de esta piedra. Así es. Es una piedra, se llama piedra San Andrés, la colocamos junto a hueso y pues nos mete en este contexto bastante interesante. Está muy bueno, ¿eh? Se siente natural. También le ayuda ahí el muro verde, a darle como que esta condición selvática. Y el pasto es sintético, ¿verdad? Este es un pasto sintético. ¿Qué tal funciona? Se ve bastante bien. De hecho, ya tenemos rato usándolo. Comentarios de nuestros clientes: 0 mantenimientos. Ya, y más si estamos junto a una alberca, pues ya no hay que estarlo podando, porque si no ya le entra pasto a la alberca. Entonces, bastante bien. 0 mantenimiento. De este lado tenemos un sistema de audio. Ah, ok. ¿Estas bocinas? Esas son las bocinas JBL. Son para... Saludos a nuestros amigos de JBL. Son de exterior especiales. Así es, son de exterior. Y ahora sí que nuestro cliente quería estar desde la alberca viendo la televisión. Ok, cumplido. Con un buen sonido también. Con un buen ambiente en su agua azul cielo, bastante agradable, y sus diferentes niveles. Oye, y el mármol me gustó. ¿Sí? ¿Qué tipo de mármol es el que tienen aquí en el andador? Este es un mármol del color beige. ¿Sí? Es un travertino, ¿verdad? Travertino, así es. Sí. Travertino. Es travertino. Bastante bien la combinación del azul con el mármol y el verde. Ajá. Sí, le queda muy bien. Sí. Y me encanta cómo se abre me imagino que es la sala comedor-cocina. Sí. Se abre a través de 2 patios. Así es. De hecho, si vemos un poquito para allá, manejamos entre patios. Sí, tenemos un remate visual con la piedra. Seguimos trabajando en la piedra con la vegetación. Y bueno, un sistema de puertas que se esconden en un muro, y tenemos prácticamente el área libre de lado a lado. Bueno, aquí tenemos un detalle que es, ahora sí que todo lo perdemos en diseño, y prácticamente es nuestro site, en el cual tenemos la concentración del internet, de las cámaras, alarmas,
todo. ¿sí? Excelente. Entonces le buscamos el diseño para perderlo. De este lado tenemos un baño. Los baños nos gusta trabajar los detalles, el tema de la iluminación, las lámparas, algo que le dé calidez. Este detalle del cajillo para la luz indirecta, ¿verdad? Así es, un cajillo. Todos nuestros tazas son suspendidas. ¿Qué marcas son? Interceramic. Interceramic. ¿Y las regaderas? Las regaderas son Total Shower. Ah, saludos a nuestros amigos de Total Shower. Sí, entonces, ahora sí, aquí en el mismo ambiente que tenemos la casa, con los negros, con la calidez de la madera, para que todo fuera en línea. Claro. ¿Va? ¿Y este baño ventila a través de extractor? De un extractor. Ok. Sí, aquí tenemos un extractor. No quisieron ventilarlo hacia la cochera. No. No querían ver la No. ventana. Sí, el tema de la privacidad aquí sí fue bastante considerable por el tema de nuestra área pública al frente, que tenemos un jardín. Claro. Las cocheras, ¿verdad? Sí, así es. Están al frente de este muro. Y toda la casa se conecta a través de Wi-Fi. Toda la casa se conecta a través de Wi-Fi. Tenemos repetidores en todas las habitaciones. Y este es un estudio. Es el estudio Qué bueno. de trabajo de nuestro cliente. A él le gusta mucho el tema de los materiales. ¿Sí? Nos pidió aquí que le trabajáramos algo en concretos aparentes. Se lo trabajamos. Y le hicimos un diseño de un mueble a la medida, con las luces, con los detallitos y en la misma línea. Maderas, calidez, más los negros. Este es su escritorio. Y Es mármol. es un tablero. Ah, es un tablero, parece mármol. Sí, de hecho es imitación mármol, bastante bien, alta gama y brilloso. Bueno, este es un parte de lo que le entregamos a nuestros clientes cuando le terminamos su casa. Aquí unas firmas, algo de lo que fue el concepto de la casa, algo de lo que hacemos, la distribución, Claro. las texturas que trabajamos. Y bueno, el agradecimiento de habernos dado la confianza a nuestro equipo de trabajo. Sí. Excelente. Es un Qué bonita presentación. un entregable que le hacemos a nuestros clientes. Ese es el volumen 1 y un volumen 2. Ya, porque cuando entregamos las casas, la sesión final de fotos, más el evento de la entrega, ahora sí que Qué bonito. Que quede el recuerdo, porque esta es una inversión para ellos considerable, entonces hay que ser cuidadosos en los detalles. Sí, tienes toda la razón. Bueno, aquí también el tema de los plafones. Seguimos con el tema de la luz, trabajando luz cálida, luz fría, en tiras LED. ¿Sí? Excelente. Funciona bien. Todas las luces, todas son de tiras LEDs, ¿verdad? De toda la casa. Todas. Bueno, hay un par de spots por ahí. Ajá. Pero la mayoría. ¿Esta recámara de qué dimensiones habrá? Esta tiene 5 por 3. 5 por 3. Ajá. Pues queda muy bien. Y este resaque es por el baño, ¿verdad? Así es. Ajá. Aquí nos damos hacia el baño. Ok. No, pues muy buena la distribución, ¿eh? Porque queda con muy buena ventilación e iluminación y jamás tienes en contacto con la calle. Así es. De hecho, aquí nuestro cliente nos pidió que estos ventanales fueran del sistema Duavent, que es doble cristal para que los sonidos del exterior no se filtraran. ¿sí? Entonces, buenísimo. Cerramos y prácticamente no tenemos ruido ni nada por el sistema que se metió. ¿sí? Le gusta mucho la música, entonces su sistema de audio que va a ir ahí en nuestro librero para que no tenga... Para que no salga el ruido. No salga ni entra. Ni entre, así es. Excelente, es una muy buena inversión, ¿eh? Sí. Todas las personas que tengan sus casas, sus ventanas expuestas a lugares con ruido, hagan la inversión del Duovent. Bastante bien. O sea, es un 40% menos de sonido. Sí. Y también la temperatura baja, ¿verdad? Sí, de hecho, ya con el aire, pues la temperatura se mantiene bien y
no condensa nada. Sí, se siente muy Sí. cómodo. Las alturas también son buenas. ¿Qué tenemos? 3 metros. 3 metros, pero fíjate que Qué bonitos nuestras jardines. puertas de interiores las trabajamos de piso a techo. Entonces, esa sensación de la altura de las puertas, aún así, aún hace ver más grande el espacio. Claro. Y estamos trabajando en una altura de 3 metros. Sí, sí, sí. Sí, No, están importantes. sí. Aquí todo el tema del aluminio se optó por la línea española. Es una línea robusta. Es una línea, pues, negro que va acorde al proyecto. De Me este encantó lado. esta jardinera. Sí, bastante bien. Tiene su sistema de riego y aquí ya no hay que preocuparnos por si le ponemos agua, por si le platicamos. Sí, le platicamos. No, sí platíquenle, jóvenes. Si hacen caso, ¿eh? Y se enojan también. Sí, entonces esta área de vegetación es para amortiguar el tema de la transición porque estamos entre verdes para la conexión hacia la cocina, comedor y un pequeño bar que tenemos de este lado. Me gustó este gesto que se hace, como un basamento, Ajá. ¿verdad? De estos primeros 3 escalones y lo estiran para allá Sí. y hacen la jardinera. Así es. Es como darle la importancia enmarcar la escalera, que es una escalera empotrada, de madera, y pues el detallito del diseño, ¿sí? Incluir la vegetación, los detalles, los niveles, el alargar más, Exacto. el darle la sensación de más grande. Exacto. Sí, sí, se estira, Se ¿verdad? estira, así es. Exacto. Y todo el piso es de mármol. Es mármol Santo Tomás, el que nuestros clientes escogieron. También, así que fue un trabajo en equipo para que todo el interiorismo salga ad hoc. Esta es una cocina de alta gama. Aquí trabajamos una colaboración con una empresa de cocinas que se llama Malva. Nos encantó trabajar mucho con ellos porque nos sentamos, platicamos del proyecto, de la casa. Entonces llegamos a tener este producto final que va acorde a lo que queríamos, que es el negro, el blanco y la madera, ¿sí? Excelente. Se respeta la paleta, ¿verdad? En todos Sí, lados. sí, sí. Es que fue lo interesante de trabajar con una empresa que te diseña tus proyectos a la necesidad del gusto de los clientes y del proyecto, porque pues todo tiene que ir en línea. Aquí optamos por una cocina de alta gama. Aquí es un negro mate y optamos por madera, enchapados de madera y Qué bonito. sí. Ahí va. Bueno, este es un compacto cerámico. Es de lo mejor que actualmente tenemos en cocinas. Compacto cerámico. Los electrodomésticos aquí son panelables. Excelente. ¿Qué Ese- marca es el refrigerador panelable? El, el refrigerador es Tecnolam. Tecnolam. Así es. Ok, esta no la conocía. ¿Qué medirá cada puerta? 60. Sí, ¿verdad? 60 el tablero y la interior 50. 50. Así Ok. es. Son 2 hojas. Nos encanta Queda mucho. muy elegante, muy limpio. Sí, los detallitos. La luz no puede faltar, ni los detallitos para la decoración. Sí, aquí lo trabajamos de este lado. De este lado, pues igual, maderas. Aquí tenemos los hornos empotrados. Estos hornos son de diseñador, son italianos. El horno, microondas, la cafetera. O sea, son teca, pero es un diseño Ajá, italiano. italiano, así es. Está buenísimo, ¿eh? Sí. Y de este lado tenemos alacena. Qué finos son los diseños italianos. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven desde Italia. No los saludamos mucho y son un gran público. Son los subtítulos número 2 que más se ven en el canal. Así que invítenos por las Black Labels. Muy bien. Sí, Y toda la melamina es mate, ¿verdad? todo Súper es mate, todo es mate, así es. Aquí tratamos de ocultar tanto esta puerta como el tema de los refrigeradores
y una isla pues con sus cajones. Nos encantó mucho porque son de la marca Bloom. Garantía, jóvenes. Garantía, sí. Vean qué belleza el cajón. Bastante bien, el cierre lento. En calidad, Bloom es lo mejor. Y bueno, esta empresa de cocinas Malva nos gusta porque mete pura calidad. Marcas Bloom, el tema del compacto cerámico, que es la tendencia. Aquí nos propusieron el tema de Unos buenos los contactos. y sobre todo que es inalámbrico también. Podemos cargar nuestros celulares, los dejamos y tenemos la carga inalámbrica. ¿Qué épocas vivimos, jóvenes? Sí. Bueno, ya aquí la lámpara tiene que ir ad hoc con nuestro concepto, aunque no son líneas, pero bueno, son líneas curvas que nos encanta manejar todo ese tema. Y bueno, bastante contentos con este producto. Y del lado de enfrente tenemos un bar que igual, de la misma manera, trabajamos en línea los espacios. Aquí fuimos un poquito más atrevidos, igualmente metemos el compacto cerámico, pero ya es texturizado, lo metimos en color negro. El tema de las botellas, manejar espejos, luces y la exhibición de nuestros vinos. Tenemos de aquel lado es un aire acondicionado, lo perdimos en el diseño. Qué bien se ve. Para pues tener la climatización del espacio. Tenemos una hielera de acero inoxidable. Órale, buenísimo. Sí. Esa es nuestra propia fábrica de hielos. Y una pequeña cavita. Excelente. Esos de Teca son unos cracks, ¿eh? Sí. Sí, este proyecto también lo trabajamos junto con Malva, que nos diseñó, y vaya, es la misma mano, ¿sí? Es la los misma. mismos materiales. Interesante el contraste que hacen entre las barras, ¿verdad? Para que tuviera algo de diferencia. Los ambientes, de hecho ya se optó por algo blanco por el tema de la comida, de los alimentos, y acá se optó por un concepto más oscurito para darle ese tema del ambiente del bar. Y también una de nuestras peticiones de nuestros clientes es un sistema de televisión que sale desde el piso. Fue algo bastante atrevido y fue un reto que nos puso el cliente, pero pues ahora sí que los retos son para cumplirlos, y lo hicimos posible. Aquí es un sistema de televisión, sale desde el piso, y lo interesante que tenemos sistema de sonido, 4 bocinas. Todo esto lo podemos conectar con el audio de la televisión, poner música desde nuestros teléfonos, estar viendo el box, el fútbol. Ahora sí que bastante bien. Qué buenísimo. Pues es la primera vez que veo un área social con 2 cocinas. Porque se siente prácticamente como si fueran 2. Sí. Aunque pues prácticamente no, porque ahí no hay ni estufa, ¿verdad? No hay parrilla. Pero entonces la idea aquí es que haya sala. Aquí va a ser el comedor. La sala sí es la del recibidor. La sala es allá, cocina, comedor y el bar. Ya. Cuando nuestro cliente esté en su bar, pues abrimos televisión. Tenemos esa apertura, que sí fue un tema, porque quería la televisión, pero no tenía que ser la televisión común de, la ponemos aquí. O sea, no, aquí fue un tema más sensorial, más complejo. Entonces optamos por este sistema de televisión, que no pasa nada, aquí podemos pasar, no le pasa nada, se levanta, se quiere ver televisión, se levanta, si no, pues se pierde, y la casa impecable, limpia, y sobre todo conservando el buen diseño. Ni te das cuenta. Sí. Y aquí hay otro espacio de cocina
Pero este ya es de asados. Este ya es de los asados. Aquí es el área de nuestro cliente, la favorita, porque es donde avienta los cortes. Sí, ese es un asador de acero inoxidable. Es un híbrido. Tenemos de gas, de carbón. Y bueno, nuestra parrilla. Excelente, se ve bastante bien. Muy bien. Servicio con la tarja, preparación, cocción. Y a comer. Bastante agradable. Aquí es un área que vamos a poner unos silloncitos para el estar. Uh-huh. Un cafecito, algo en el ambiente natural, Uh-huh. despejado, un contraste con las texturas Como de piedra. Ese es el cuarto de máquinas de la alberca. Así es. Okay. Tenemos cuarto de máquinas y una pequeña bodega. Ah, buenísimo. Sí. No falta qué podemos meter ahí, ¿eh? Sin duda. Oye, me llamó la atención también la fachada de atrás. Sí, de hecho la fachada. Con las líneas. Por las líneas. Son parte de lo que nos gusta trabajar porque en las mañanas hace un efecto bastante interesante que entra la luz y en el piso nos marca un pergolado bastante bonito. Ya. Entonces esa parte del diseño y jugar con la luz natural nos encanta. Buenísimo. Sí. Ahorita vamos para allá. Arriba hay 3 habitaciones. 3 habitaciones. Muy bien. Sí, este es un área, es una pequeña terraza que tenemos un deck. Este es un medio baño y un pergolado de madera para sentirnos ya en el ambiente de terraza, que tenemos la alberca. Excelente, que son maderas, es WPC. Es WPC, así es. Son unas vigas de WPC. Sí. Así la venden. Así la venden. Bueno, vienen en más desarrollo, pero las pedimos acorde a nuestro proyecto. Ok. ¿Qué dimensiones son? Tenemos 1, 2, 10. Y de ancho son como de 3 pulgadas. Son 6 pulgadas. 6 pulgadas. 6 de alto por 2. 2 de ancho, o 2.5, ¿sí? Sí. Y este es el baño de la terraza. Así es. Todos los sanitarios, como bien comentabas, ¿verdad? Sí. Todos empotrados. Todos empotrados. Y siguiendo el mismo diseño de estas tiras de LEDs. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a la planta alta. Bueno, me faltó preguntar de qué madera es el deck. Este es un deck, es madera teca. Teca. Este sí, el cliente sí lo pidió madera teca. Porque pues sí quería también tener algo, porque la madera tiende a despedir un olor, entonces sí quería sentir esa sensación. Y además es muy buena para el exterior, ¿verdad? Bastante bien. Resiste de hecho, muy bien es calor. la ideal. Sí. Sí. No tiende a hincharse. Uh-huh. Y prácticamente ahorita nos faltó un poquito de limpieza, pero bastante bien. Excelente. Madera teca, para que lo apunten, jóvenes. Muy bien. Pues me encantó la cocina. La verdad que sí. es un gran elemento. De hecho, la clienta fascinada. El cliente también le encanta la cocina. ¿Ah, sí? Sí, fue una buena opción que hicimos con esta empresa de Malva para llegar a este producto. ¿Y no te pidieron campana? No. Qué bueno. No. Qué bueno. Las campanas no son muy estéticas, jóvenes. No. De hecho, aunque venden unas que salen de aquí, pero la verdad no son tan funcionales. Ajá. Porque ya traen unos filtros que no dan la capacidad para sacar lo del tema de los olores. Ok. Sí, entonces. Mejor que corra el aire, ¿verdad? Mejor que corra. Optamos por una lámpara y digo, aquí los chavos de Malva, buena mancuerna con ellos y bastante contentos con su resultado. Saludos a Malva. Buena jardinería. ¿Ustedes la propusieron? Sí, así es. Nosotros la propusimos, pues es ir al vivero, ver colores, texturas. Aquí optamos más por los colores verdes y pusimos un poquito de color en tonos rojizos. ¿Cómo construyen la escalera? Esta escalera la construimos, pusimos una viga de acero en el desarrollo de la escalera y sobre esa viga empotramos perfiles de PTR, que son los escalones, y ya nada más se forran con la madera.
Ok. Sí. Llegamos, TV. esta es una sala de TV, igual, mismo concepto, tenemos líneas en el sentido largo y líneas de iluminación. Sí. Excelente. ¿Cuánto tenemos de ancho en este estadio? Aquí tenemos 3 metros 3 metros. por 6. Ok. Bueno, buena distancia Sí. del sillón a la TV. De hecho, este mueble bastante bien, igual, con el acabado alto brillo en mármol, y lo diseñamos directo al espacio, con maderas, negros, en la misma línea. Sí. Excelente. Claro, ¿verdad? Me vuelve a engañar. Parece que es piedra. Sí. Hay el muro de WPC atrás. Ahí sí. Este es un WPC, lambrín para interior. Bastante bien. La calidad que nos da y la textura que maneja, bastante bien. Si te fijas, todo el tema de estas líneas hacia aquel sentido nos da una sensación de alargamiento, de estiramiento de la casa. Sí. Sí, bastante. Nos encanta trabajar ese tema. Se siente como si estuvieras allá dentro de una nave espacial que está a punto de alcanzar la velocidad luz. Se empiezan a alargar las luces. Sí. Muy bonito. Sí. Ok, a ver la distribución para entender. El pasillo lo mandan atrás. Sí, de las recámaras. De acuerdo. De las recámaras. Para este pasillo, para no hacerlo tan chiquito, optamos por meter ventanas que nos metan esa verticalidad, y te comentaba el tema de la luz. Ya. En las mañanas entra la luz y genera un juego de luz y sombra bastante interesante sobre este pasillo. Buenísimo. ¿Sí? Por aquí tenemos el acceso a las recámaras. Muy generosas las recámaras. Sí, una recámara de 4.50 por 4. Ajá. Interesante que las mandan a ver directamente al patio central. Sí. Ahora sí que es el patio funcionando. Sí, de hecho, articulando todo. fue una de las peticiones de nuestros clientes. Sí. Que desde el punto desde donde tuvieran la vista hacia la alberca. Ok. Hacia el agua, hacia la luz, o sea, todo esto es una entrada de luz natural, ventilación bastante bien. Muy bien. Sí. Aquí captando el sur. Sí, así es. Bueno, es un diseño de las cabeceras. Es madera. Son tableros de melamina. De melamina, sí. Okay, igual, de aquel lado tenemos un tablero de madera para la televisión. Sí, algo más limpio, ya más. Y, por ejemplo, aquí entramos al baño, aquí pusimos una puerta que se oculte, ya no es la puerta tradicional. Tenemos su área de closet, espejo de vista completa, su taza de baño, obviamente empotrada. Interesante la distribución, ¿eh? O sea, tenemos un pasillo que se comunica con el vestidor. Ese es baño-vestidor. Así es. Pero con puertas, que Sí. eso es muy bueno. Sí. El tema de la humedad. Así es. Bastante buena la circulación. No hay temas. Tenemos el espacio bastante bien para el uso. Y tenemos aquí la regadera. La cabina de regadera, la ventilación cenital. Y aquí en la unión de los dos elementos se genera nichos. Nichos. Ok. Nichos para poner aromas, toallas, Claro. Decoración. Ahora sí que La papelera. papelera. Muy bien. Interesante. La iluminación que trabajamos en estos baños, pues, es por arriba. Aquí Ujú. sí nos dio la apertura de trabajar domos, a diferencia de abajo, que sí optamos por un extractor. De acuerdo. Sí. Pues muy iluminada. Sí, Entra el sol. bastante bien. Y de este lado tenemos Quedo pensando. la siguiente recámara. Igual, puertas de piso a techo que nos dé ese alargamiento. Ujú. Y la recámara. Como
Son prácticamente iguales. Claro, son las dos recámaras secundarias. Así es, son recámaras secundarias, las trabajamos igual con sus puertas corredizas y el baño con su closet. El closet. Son gemelas, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, son dos niñas. Las- Igualito, porque no se peleen. Ándale. ¿Qué dimensión tendrá esta pieza del baño? ¿Qué será? Como un 3 por... 220. La o sea, altura. de largo. Ah, de largo la- serán como 3 por 1,80 más o menos, ¿no? Al closet. Sí, tenemos tres y de ancho Sí, más o menos, 2, 1,80. 280. Pero ya con el Ya closet. con el closet, así Sí, es, ya con closet. muy bien. Sí. Bueno, así que esta es la de las recámaras secundarias. Y bueno, aquí el pasillo lo mandamos por atrás Sí, y generamos este pergolado. Nuestra sala de distribución y de aquel lado tenemos la recámara principal. Aquí manejamos el cristal templado como barandal para darle esa ligereza al, al proyecto, al diseño. ujú, que se Por, sienta más amplio todavía. sí, así es, se siente más amplio y aparte que es bastante elegante. Sí, Sí. es un buen recorrido aquí. Ah, hay 2 habitaciones. Esta es la habitación, la recámara principal. Igual, pues su diseño ya fue diferente. El tema de la iluminación igual, luz cálida, luz fría, la usamos en tiras LED y sus lámparas decorativas. Su mueble de televisión, aquí sí fue más elaborado. Igual trabajamos el tablero de alto brillo y aquí nuestros clientes nos pidieron un sistema de elevación de Ah, cafetera. buenísimo. Café de altura, Así jóvenes. es, café. Saludos a nuestros amigos de Nespresso. Tenemos un pequeño frigo. Ah, para los bubulubus. Muy bien. Sí, bastante equipados. Y todo eso va incluido en el diseño con la finalidad de que no se vean, ¿sí? Que se O oculten sea, en ya el les entregan todo el diseño. diseño Sí, de algunos muebles. sí, sí. Excelente. De hecho, nosotros diseñamos los muebles y los mandamos a ejecutar, ¿sí? Todo con sus luces. Nos falta la decoración, pero bueno, ya tiene Sí, no, ya está el sus mueble. sí, así es. Prácticamente no necesita mucho más. De este lado es el vestidor. Ah, interesante. Todo El- integrado sí, con los lavamanos al centro, jóvenes. dos lavamanos, su espejo, el mueble para guardar toallas, para guardar eh, pues los productos de limpieza. De este lado es un vanity para nuestra clienta. Le dejamos el aire acondicionado porque sí, Sí, cómo no. sí se requiere. Se agradece. Y bueno, tema de bolsas, decoración, tenemos para, para que ponga bastantes. Es melamina, ¿verdad? Melamina, sí, Muy bien. sí, melamina. Accesorios para los pantalones, para diferentes Están buenos, no los accesos. conocía. Aquí para los relojes, las joyas, Corbatas. corbatas, Está buena. sí. Es para Ropa para la sucia. ropa. Detrás de ti tenemos un espejo de cuerpo completo que lo pusimos en la puerta para que no nos ocupe espacio y que sea 100% funcional. Sí, cerramos y hay que aprovechar todo, Claro. todos los espacios, todo donde se pueda meter espejos y que sean 100% funcionables. Sí, claro. Aquí, No, se integra muy bien. sí, Y sí te da una sensación de amplitud. sí. De este lado tenemos para el baño, que igual es el mismo sistema, tazas empotradas y el recubrimiento en todo
Aquí la tira de LED va atrás, Ajá. pero tiene su escape de aire caliente ahí. Sí, así es. De este lado tenemos la regadera, igual. Todo el... Que aquí en los baños ya se coloca porcelanato, ¿verdad? Sí, así es. Porcelanato. Y lo recubrimos todo. Ujú. Sí, le da belleza, ¿verdad? Sí. Se siente algo Aparte se ve más limpio. ajá, O sea, es mejor más... construido. Ajá. Sí, se ve bien. Y las total shower acompañan bien. Sí, bastante bien. Este es nuestro vestidor. Aquí, este vestidor igual nos lo trabajó Malva, nos lo fabricó. Bastante bien en cuestiones de diseños personalizados. Desde dónde poner la camisa, la bolsa, la ropa sucia, las joyas, todo. Ujú. Todo. Bastante bien. Contentos Excelente. con el resultado final. Pues bastante bueno, ¿eh? Sí, Buena empresa, Malva. sí. Y hay una estancia del otro lado, ¿es oficina? Es el servicio. Ah, el cuarto de lavado, cuarto de claro, lavado, ese nos sí. faltaba, jóvenes. El cuarto de lavado. ¿Por qué lo pusimos arriba? Pues nuestros clientes, sus 3 habitaciones están arriba, prácticamente todo se lava, se plancha, todo arriba, ya Qué bueno. planta baja ya es punto y aparte, ya es un área social, ya es para tener la casa bien limpia, Ujú. recibes invitados, ya no te preocupas del servicio y aquí logramos un servicio y área de planchado bastante amplio y a petición de nuestros clientes tenemos sol. Sí, Qué sol bueno, ¿eh? bastante bien. Es un sol de 3 horas, no es de todo el día por la ubicación y la posición de la casa, Ujú. pero bastante bien para secar al sol. Tenemos 3 horas, no es bastante 3 horas muy efectivas. efectiva, así es. No, está perfecto, porque pues, es un patio tendido buenísimo, Sí, así es. ¿verdad? Si no quieres utilizar la secadora. Sí. ¿Y cuánto mide? Creo que está bastante bien, como de unos 50, ¿verdad? Mide 1,80 por 3. Muy bueno. Excelente. Sí, bueno, aquí concentramos todo el tema de las instalaciones, Ujú. desde las bajadas de gas, desde los de estos equipos para el sistema de riego, pues ahora sí, cosas técnicas. Claro, 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 Claro. aprovechando de todo este cuarto. Sí, No, está buenísimo. Qué genial, ¿no? Como de repente ya tener los cuartos de lavado en plantas altas, nos Sí. libera la planta baja. sí, prácticamente la planta baja queda limpia, Limpia. queda para las visitas. Sí, exactamente. Sí. Para visitas. O sea, porque tienes ya el comedor y la cocina independientes del cuarto de Así lavado, es, que así antes es. siempre era como, Cocina y cuarto de lavado. y ya te quitaba ahí una tercera parte del terreno. Sí, aparte el tema de la funcionalidad de que bajar la ropa de las habitaciones, pasar por cocina y entrar al servicio para después hacer lo mismo y subir la ropa. Entonces, aquí ya es recámara, servicio, servicio, recámara. Ya no hay que cruzar ningún área de cocina, de comedor, de sala. Entonces, bastante funcional. Claro. Sí, No, pues excelente, arquitecto. sí. ¿Y en cuánto tiempo se construyó? Y la pregunta del millón, el costo por metro cuadrado de construcción. Esta casa la construimos en 9 meses. 9 meses. 9 meses. Muy veloz. De obra gris fueron 5 meses y 4 meses de acabados. Lo que hacemos, trabajamos el interiorismo al mes 3 de la obra gris. Entonces, prácticamente muchas cosas se hacen en taller. Hacemos los contratos para cuando se hace la transición a los acabados, pues ya tenemos fabricado aluminio, ya tenemos contratos de carpintería, ya tenemos diseños de carpintería, de pisos, ahora sí que ya es meramente ejecución. Entonces, dedicamos esos 3 meses para los acabados. Excelente. ¿Y las Sí. medidas quedan bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, ahora sí que, pues a lo largo de los tiempos optamos por meter este sistema que nos ha funcionado bastante bien y a diferencia de dejarlo hasta que terminemos obra gris, nos alargamos muchísimo más. Entonces, pues optamos por traslapar esas partidas y se presta muy bien porque todos estos trabajos se fabrican en taller Ujú. y son partidas independientes que prácticamente llegan a nomás a instalar.
Así Excelente. es. Costo por metro cuadrado, digo, más, nosotros no trabajamos por metro cuadrado, trabajamos por administración, pero más o menos esta casa salió en 24,000 pesos el metro cuadrado. El metro cuadrado. Así es. Es una casa de 450 metros cuadrados, eh, en un terreno de 11 por 30 y, pues bueno, 3 habitaciones, un estudio en planta baja y todos los servicios Alberca. necesarios como Ujú. la alberca y bueno, todo el equipamiento del sonido. ¿Todo eso está incluido dentro del Todo, precio? sí es, sí es. Está muy bien. Ajá. Nada más el sonido y el tema del, de voz y datos. De voz y datos. Así es. Ok, no, pues excelente el precio por metro cuadrado. Ojalá que estuvieran incluidas las teles. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirlo. ¿Cómo los podemos contactar? Nos pueden buscar en nuestras redes, estamos en Facebook como Espacio Emergente, en Instagram y en TikTok, estamos Espacio Emergente Colima, estamos ubicados en Colima, somos un despacho de arquitectos que nos dedicamos al diseño y construcción de casa, habitación, nivel residencial y bueno, pues ahora sí, Abraham, gracias a ti por el espacio que nos das Un gusto. en tu canal y esperemos verte más seguidos por acá y que nos grabes más Con de mucho nuestras gusto. casas. ¿Hay más por grabar? Hay más por grabar. Ah, pues ustedes me dicen y yo me doy la vuelta, ya Muy saben. bien, no, encantados. Encantado igualmente. Muchísimas gracias por Gracias, compartirla, Abraham. maestro. Y los dejamos con la vista de la alberca, que la verdad se me hace muy interesante que la casa, todas las habitaciones, pues aquí lo podemos ver, todas las habitaciones decidieron ver al interior. O sea, esa es una decisión fuerte. Y creo que le da un ambiente muy de casa patio, ¿verdad? Las casas patio que nos heredaron los españoles, así eran, ¿verdad? Sí, Todas las sí, sí. habitaciones veían al patio. Muy, muy agradable. Jóvenes, ya nos vamos. Sigan las redes sociales de Espacio Emergente. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Colima. ¡Adelante!